El 15 de septiembre de 1988, una familia sencilla, los Trujachov, de la ciudad de Lipetsk, lo recordará para siempre. Fue en ese fatídico día cuando desapareció sin dejar rastro la pequeña Tanechka, una niña de primer grado, la hija amada, esperanza y orgullo de sus seres queridos. Ese día, Alexander Trugachov fue a recoger a su hija de la escuela, como siempre. Pero, mientras preparaban la mesa, los padres de Tania se dieron cuenta de que se había acabado el pan y, sin pensarlo mucho, enviaron a su hija de 7 años a la tienda, que estaba a 5 minutos caminando. Estaba cerca y no era la primera vez que Tania hacía encargos tan sencillos. Siempre es agradable ir a la tienda, especialmente si con el cambio puedes comprarte algo rico. Parecería que no había nada reprochable en ese acto de los padres. Según el papá, su hija salió por el pan como a las 2:30 de la tarde. Ya hacía rato que habían puesto la mesa, pero Taniusha no regresaba desde que se fue. Pasaron unos 40 minutos. Tanechka era una niña obediente y no se habría retrasado por estar jugando con sus amigas, ni se habría ido a algún lado sin permiso. Por eso, sus padres se preocuparon enseguida. El padre y su suegra María Mijailovna recorrieron los alrededores yendo y regresando de la tienda. Entraron a todos los patios cercanos, revisaron todo cuidadosamente y preguntaron a quienes se encontraron. Entraron a los departamentos de amigas y conocidas de Tania, pero no hallaron a la niña. Alguien dijo que vio a Tania caminando hacia la casa con una bolsa en las manos, pero ahí se perdía el rastro de la niña. Y estás en el canal Strashnota y hoy un material sólido y completo con muchas fuentes que siempre trato de dejar en Telegram en el enlace debajo del video de Strashnota. El caso de hoy trata sobre en quién puede convertirse un simple trabajador. También ocurrió un caso similar en el canal, cuando una niña fue a comprar pan y no volvió, pero esa es otra historia distinta. No tienen ninguna relación entre sí, aquel fue el caso de Vladimir Kolpakov y este es el caso de un maníaco completamente diferente y no están relacionados de ninguna manera. Después de buscar por todos lados y preguntar a todos, los padres empezaron a sospechar que algo andaba mal y una ansiedad inexplicable los invadió a las 4 de la tarde. Aterrorizado por la larga ausencia de su hija, el padre corrió a la policía. Ahí, la denuncia por la desaparición de una niña de 7 años fue tomada muy en serio y se actuó de inmediato. Pero a pesar de los esfuerzos de la policía y la ayuda de personas solidarias, no lograron encontrar a la niña. La información sobre la desaparición de Tania apareció en las noticias locales, en los periódicos y también hubo reportajes en la televisión. Durante 2 semanas, la ciudad se preguntó cómo desapareció la pequeña Tania tan cerca de su casa, a solo minutos de distancia. ¿Qué pudo haberle pasado a la niña en un periodo de tiempo tan corto? Detectives y ciudadanos preocupados se quebraban la cabeza con esta pregunta. Ese día, cuando Tania desapareció a las 9 de la noche, su abuela María Mijailovna y una compañera fueron a la casa en la calle Denisova-Dzerzhinskogo, donde vivía su familia. Pensó que tal vez Taniushka de repente decidió visitar a sus antiguos amigos, pero las chicas vecinas dijeron que Tania no había venido aquí hoy. Como lograron averiguar los agentes de la policía después de hablar con los testigos, la desaparecida Tania Trujachova realmente compró una barra de pan en la tienda más cercana y de inmediato se fue de regreso. Algunos transeúntes vieron a una niña parecida saliendo de la tienda con una bolsa en la mano, pero nadie pudo decir en qué momento del camino de regreso Tania desapareció. En una zona concurrida durante el día, nadie prestó mucha atención a una situación completamente común. ¿Cuántos niños ya no caminan de la tienda a su casa? Aquí un fragmento de la entrevista de Vladimir Nikichanov. En 1988, él ocupaba el cargo de fiscal del distrito Pravoberezhny de Lipetsk. La policía inicialmente informó que la niña, al regresar a casa, abordó el auto de un desconocido y fue llevada a un lugar desconocido. Los agentes de policía revisaron tan rápido como pudieron todos los hospitales y morgues, peinaron áticos y sótanos, interrogaron a muchas personas, pero la niña no estaba en ningún lado y nadie la había visto. Después de no obtener resultados, la investigación se inclinó cada vez más hacia la versión del secuestro. Quedaba una pequeña esperanza de que la niña, aunque fuera rehén, siguiera viva, pero tras 2 semanas la búsqueda no avanzaba.
En la ciudad se sentía una atmósfera pesada, la gente empezó a temer por sus hijos. Por eso, la mayoría de los padres incrementaron el control, llevaban a sus hijos a la escuela, no los dejaban ir solos ni a la tienda cercana y salían con ellos. Ahora los niños en patios y parques casi siempre están bajo supervisión adulta. La preocupación aumentaba cada día, ya que todos entendían que un monstruo peligroso y sanguinario andaba suelto, cazando a niñas pequeñas. La incertidumbre no solo asustaba, sino que generaba muchos rumores y suposiciones. La gente imaginaba lo oculto, lo que volvía la situación aún más tensa. La agitación popular casi se transformaba en protestas masivas contra la policía. La gente exigía que se tomaran medidas inmediatas para atrapar al criminal, para finalmente poder respirar tranquilos. Los agentes de la policía querían tranquilizar a los ciudadanos, pero no tenían cómo alegrarlos. El caso amenazaba con convertirse en uno sin resolver. A pesar de la presión del público y de los superiores, no se logró absolutamente nada mientras las pistas estaban frescas, ni siquiera entender qué fue exactamente lo que ocurrió. El avance en el caso ocurrió solo después de una llamada a la estación de policía de la estación de tren de Slipetsk, donde ocurrió un incidente. De una de las consignas salió un olor fuerte y desagradable, del cual empezaron a quejarse los visitantes y empleados de la estación. Fragmento de la entrevista con Nikolai Chunosov, jefe en 1988 de investigaciones criminales del distrito Pravoberezhny del Departamento de Asuntos Internos de Lipetsk. Se decidió abrir la casilla que desprendía el mal olor. Allí se encontró una maleta que despedía un olor nauseabundo y repugnante. Al principio pensaron que alguien había olvidado comida en la casilla, como carne o pescado, y que simplemente se había echado a perder, pero lo que encontraron hizo que se les erizara el cabello a los presentes. En la maleta yacía el cadáver desmembrado de un niño, envuelto en una gran bolsa de polietileno. Al abrir la maleta, la sangre que había estado escurriendo abundantemente de los restos mutilados salpicó el piso de la estación y la propia bolsa de viaje también se había hinchado por dentro debido a la sangre que empapó el forro. Subtítulos de Dimator Sok. Lo que vieron impactó tanto a empleados, testigos y policías experimentados. Al lugar llegaron los criminalistas y después de la inspección, la maleta ensangrentada con su espeluznante contenido fue llevada al laboratorio para realizar más investigaciones. Luego, los familiares identificaron los restos como los de su hija. Ya no había dudas de que el cuerpo mutilado era el de Tania Trujachova. En la maleta estaban casi todas las partes, salvo los órganos internos. Aún faltaba averiguar a dónde habían ido a parar. Por más que la policía intentó ocultar la aterradora noticia al público, los rumores igual se esparcieron rápidamente por la ciudad y pronto todo Lipetsk estaba hablando, discutiendo en detalle las horribles noticias. No todos los días ocurren historias tan monstruosas como esta. Además, muchos habitantes de la ciudad sentían mucha compasión por la familia Trujachov, exigiendo la pronta captura del monstruo y su castigo por lo que había hecho. Después de las investigaciones realizadas, los peritos criminalistas determinaron que la niña murió por asfixia el mismo día de su desaparición. En 2 semanas ya había iniciado la descomposición, pero aún no era suficiente para ocultar todas las huellas del crimen. Intentos. Revisaron el edificio y a los pasajeros para averiguar si alguien había visto a la persona que dejó la maleta en esa consigna, pero por desgracia nadie recordó nada. Es normal que los visitantes dejen objetos personales en la consigna de la estación. ¿A quién se le ocurriría sospechar algo raro y prestar especial atención a uno entre miles? De una entrevista con Sergei Baletov, en 1988 subcomandante del Departamento de Investigación Criminal del distrito Pravoberezhny de Lipetsk. En ese momento no había cámaras de video, por lo que no era posible identificar al dueño de la maleta ni a la persona que la dejó en la consigna. Los agentes de la policía determinaron por la etiqueta que la maleta encontrada fue comprada en el TSUM local. De inmediato empezaron a averiguar si alguno de los vendedores recordaba al comprador, pero esa pista también se perdió y no dio ningún resultado. Ninguno de los vendedores pudo describir con precisión al comprador. A Tania Trujanova la sepultaron en Lipetsk con ataúd cerrado.
Los investigadores esperaban que el asesino también viniera y de alguna manera se delatara, ya que, según la hipótesis criminalística común, el criminal siempre regresa al lugar del crimen. En ese momento, los detectives ni siquiera conocían el lugar exacto donde se cometió el crimen, pero la experiencia les decía que el verdugo vivía en algún lugar cerca de la casa de la niña desaparecida. Para atraparlo, alrededor del lugar de la ceremonia fúnebre civil, se ubicaron observadores vestidos de civil. El principal problema seguía siendo la multitud del evento. Sin exagerar, miles de ciudadanos vinieron a despedirse de Tanya. Los detectives tenían que averiguar cómo identificar al criminal entre tanta multitud. Decidieron utilizar tecnología. El patio fue grabado desde diferentes ángulos para no perder a nadie. La gente seguía llegando y, por supuesto, la mayoría eran curiosos transeúntes. 8 empleados con videocámaras se escondieron en diferentes puntos alrededor del perímetro del cementerio de la ciudad, y en un Volga estacionado cerca crearon un cuartel operativo móvil. En 1988, esta fue la operación más grande de la región, utilizando equipos de medios y otras tecnologías especiales que la policía tenía a su disposición en ese momento. Vladimir Olenig, jefe de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Lipetsk en 1988 dice: "Recuerdo este caso en detalle, es difícil olvidar algo así. En el funeral de Tanya Trukhachova, un gran número de agentes de policía vestidos de civil fueron colocados alrededor del lugar donde se realizaba el servicio fúnebre". Mucho después, en 2023, Olenig publicará su libro titulado Veterano de la Investigación Criminal, donde también describirá estos antiguos acontecimientos. Y en ese momento parecía que realmente todo Lipetsk se había reunido para el funeral de Tanya Trukhachova. Había tanta gente que los policías no sabían cómo analizarían luego el material grabado. En la cinta estaban registrados miles de ciudadanos y aún no existían las redes neuronales. De repente, uno de los agentes atentos notó a una persona extraña en el techo de una de las casas. Este observador se comportaba de manera muy sospechosa. Claramente se estaba escondiendo y, asomándose de vez en cuando, observaba la procesión fúnebre desde el techo. Los agentes subieron de inmediato a ese techo y detuvieron al hombre sospechoso. El detenido resultó ser un residente de uno de los departamentos de ese mismo edificio, Víctor Demchuk, de 33 años, quien trabajaba como ingeniero y vivía en el mismo departamento con su madre. Durante el interrogatorio, él se justificaba histéricamente y actuaba más sospechoso, según Víctor Demchuk. "Yo solo estaba mirando el funeral desde la azotea, no hice nada y no soy culpable de nada". Los detectives revisaron la coartada de Demchuk cuando Tanya desapareció. Resultó que ese día fatídico el ingeniero curioso no estuvo en el trabajo. En el departamento de Demchuk realizaron un cateo y encontraron muchos juguetes de soldados, un tren eléctrico y juegos de mesa. Por supuesto, los agentes se preguntaron para qué necesitaba esos juguetes un hombre adulto y solitario. ¿Acaso era para atraer a los niños pequeños? Entonces intervino la madre de Demchuk. La mujer dijo: "Mi hijo, aunque es grande, sigue siendo un niño. Le gustan los juguetes y es inofensivo". El día que Tanya desapareció, Vitya estaba en casa enfermo bajo una cobija y yo lo cuidaba con jarabes. La investigación realizada demostró que la pensionada decía la verdad. Ante los detectives no estaba un verdugo, sino simplemente alguien curioso, tal vez con algunas desviaciones, pero de ninguna manera relacionado con el crimen, así que a Demchuk lo dejaron ir en paz. Pronto ocurrió una nueva tragedia en la región. En la región de Lipetsk, la pequeña Vika Tokareva, de 7 años, fue en bicicleta al bosque cercano para recoger hojas y piedritas para un juego popular entre los niños soviéticos llamado La Tienda, y desapareció sin rastro. Entrevista con Klavdia Hataeva, jueza del Tribunal Regional de Lipetsk, en 1988. Toda la escuela buscó a Vika recorriendo campos, prados y el bosque.
La niña de primer grado fue encontrada solo 3 días después. La descubrió un recolector de hongos al apartar un arbusto en busca de otro hongo. El hombre, en lugar de un hongo, vio el cuerpo de una niña pequeña. Asustado, el recolector de hongos corrió de inmediato a la policía y al lugar acudió un grupo de investigación y operaciones. Sobre el cruel asesinato se informó de inmediato a Lipetsk. Ahí decidieron que podría haber una conexión entre estos dos crímenes. Los detectives concluyeron que ambas víctimas eran niñas de primer grado, desaparecieron de día y las circunstancias eran similares, por lo que podría ser el mismo criminal. Al sovjós donde le quitaron la vida a Vika, inmediatamente fueron detectives de Lipetsk, pero los agentes locales se adelantaron a sus colegas. Para cuando llegaron los de Lipetsk, ellos ya habían encontrado al criminal, el padrastro de la niña, quien confesó por sí mismo. En ese momento, nadie sabía que la investigación no había terminado ahí, sino que se volvería aún más complicada. Vladimir Tokarev, quien escribió la confesión, era una persona respetada en el sovjós, el mejor operador de cosechadora, y siempre quiso mucho y consentía a su hijastra Vika. Nadie de los locales podía creer que Vladimir fuera capaz de algo así. De una entrevista con Mikhail Fleischer en 1988, jefe de la Oficina Regional de Medicina Forense de Lipetsk. Tokarev confesó que él fue quien abusó y mató a su hijastra. Hay que decir que Vika también murió por asfixia. El experimentado forense Fleischer sentía en su interior que difícilmente tenía ante sí al verdadero criminal. Probablemente el hombre estaba en shock psicológico tras la muerte de su hijastra y ni siquiera entendía lo que decía, según una entrevista con Mikhail Fleischer. Hablé con él, pero no veía conciencia en sus ojos, miraba fijamente a un solo punto y repetía todo el tiempo, fui yo, fui yo. Le pregunté de nuevo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Si tú la criaste desde que tenía 1 año. Pero Vladimir no me escuchaba, solo repetía como un disco rayado, fui yo. En el sitio donde mató a Vika Tokareva, el criminal dejó una gota de sangre. Como hallaron los expertos, era un raro grupo sanguíneo tipo 4. Revisaron al padrastro, pero tenía tipo 2. Así, se estableció que aquí hubo una autoincriminación, por lo que decidieron investigar a todos los hombres del pueblo. Al investigar la muerte de Vika Tokareva, los detectives tomaron una medida inusual. Pidieron a los hombres locales mostrar la marca de grupo sanguíneo en su pasaporte o donar sangre para identificarlo. Primero reunieron a la comunidad para conocer la opinión de la gente al respecto. Se esperaba indignación y agitación social, pero la gente mostró comprensión inesperadamente y votaron por unanimidad. En la reunión se tomó la decisión de que todos donaran sangre. Desde Lipetsk enviaron expertos con equipo y había que tomar sangre de 246 personas. En ese momento eso tomaría 1 semana. Y entonces surgió una pregunta razonable. ¿Y si Palanch se va del sovjós durante ese tiempo? Se decidió bloquear la zona para que nadie pudiera salir del poblado. Pronto, todas las salidas fueron bloqueadas por puestos de la policía de tránsito, y también se prohibió a los habitantes salir del sovjós. Durante el tiempo que duró la investigación pericial, los especialistas tomaron muestras de sangre y los agentes vigilaban. Pronto identificaron a 10 ciudadanos sospechosos. Algunos estaban muy inquietos, otros más sombríos que una nube. Un hombre llegó con su esposa y actuó muy raro. Se hizo el análisis de sangre y luego salió corriendo. Los detectives descubrieron que era el exoficial local Pugachov y se interesaron en saber a dónde iba con tanta prisa. El agente Pugachov siguió al exoficial de policía. Se deslizó por los huertos hacia el bosque, allí se acercó a un gran montón de ramas y las apartó. El detective vio una bicicleta infantil escondida. ¡Alto! ¡Manos arriba!, ordenó el agente. El exoficial fue sorprendido con las manos en la masa con la bicicleta. El hombre detenido confesó todo sobre la muerte de Vika Tokareva. De la entrevista con la jueza Klavdia Kodayeva, Pugachov se encontró con Vika en el bosque. Para sus 7 años, ella ya estaba bastante desarrollada y en el hombre despertaron instintos bajos. Él la atacó y abusó de ella, y como la niña podía identificarlo, decidió no dejarla con vida. Así que un crimen contra la vida y la integridad sexual fue resuelto. Pero ¿qué pasa con el segundo asesinato de Tania Trukhachova? En Lipetsk, los investigadores se preguntaban si esto también era obra de Pugachov.
Pero el criminal juraba que no había salido del sovjós en el último año. Lo investigaron a fondo y resultó ser cierto. El exoficial de distrito fue enviado a la corte por ultraje y muerte de Vika Tokareva, de 7 años. Enfrentaba la pena de muerte. Mientras tanto, en Lipetsk, el segundo criminal andaba libre y la ciudad esperaba su captura. De una entrevista con la vecina de los Trujachov, Olga Pavlovskaya. Todos tenían miedo de salir al pasillo. La verdad, daba miedo salir y también daba miedo dejar que los niños fueran a algún lado. Mientras tanto, los detectives tenían una nueva versión inusual. Ese día, la cirujana pediátrica Ekaterina Vasilenko terminó una operación muy complicada. Fue cuando apareció el agente operativo. La doctora no podía imaginar que se trataría de un crimen que causó tanto revuelo. ¿Dónde estuvo usted ese día?, le preguntó el agente de la policía al cirujano. La mujer se desconcertó. Vivía en el mismo edificio que la niña, pero nunca pensó que se convertiría en sospechosa. Según los expertos, el cuerpo de Tania fue desmembrado. Entre los conocidos de la familia, solo había una profesional así, la cirujana Ekaterina Vasilenko. La mujer no tenía coartada. Vasilenko estaba completamente en shock y solo tenía un pensamiento en la cabeza: no voy a poder demostrar nada. La pobre mujer ya se imaginaba en el vestíbulo de la prisión. Decidió que era mejor morir que confiar en la justicia. Ekaterina Vasilenko hizo lo siguiente. Escribió una carta de despedida en la que explicaba la razón para quitarse la vida, la imposibilidad de demostrar su inocencia. Puso la carta en un lugar visible y preparó una jeringa con un medicamento potente para quitarse la vida. Y de repente sonó el teléfono. Era un agente de la policía de investigaciones. La habían excluido de la lista de sospechosos. El buen nombre y el honor del talentoso cirujano fueron salvados por el médico forense del Buró Regional de Expertos, quien dio una conclusión definitiva. El cuerpo del niño fue diseccionado por un hombre. Los detectives se dieron cuenta de que, al seguir la versión de las mujeres, simplemente estaban perdiendo el tiempo, así que de inmediato cambiaron su atención a los hombres sospechosos. En ese momento, ellos ni siquiera sospechaban que una mujer sí tenía cierta relación con esta trágica historia. Esto sucedió unos días antes de que le quitaran la vida a Tania Trujachova. Dos mujeres comunes, Elena y Marina, se conocieron en el departamento de patología del área ginecológica del hospital regional y empezaron a conversar. Cada una extrañaba mucho a sus seres queridos y a sus esposos, pero ambas recibían pocas visitas. Las pacientes se hicieron amigas y se intercambiaron direcciones. Ellas, por supuesto, no sospechaban que el caprichoso destino las había juntado, como si fuera a propósito. El caso es que los esposos de ambas mujeres eran maníacos y no iban al hospital tan seguido como sus esposas quisieran, solo porque en ese tiempo estaban casando a niñas pequeñas. Pronto, al esposo de una de estas mujeres, el mismo ex policía Pugachov, lo arrestarán por abusar de Vika Tokareva y lo sentenciarán a la pena máxima. Y su amiga esperará con miedo cualquier llamada o golpe en la puerta. Los detectives propusieron la siguiente versión. La esposa de Ubera, quien abusó de la pequeña Tania de 7 años y le quitó la vida, sabía lo que había hecho su esposo. La investigación del caso de Tania Trujachova seguía en curso. Los habitantes de la ciudad ayudaban a los detectives como podían. Cada día la policía recibía reportes sobre hombres sospechosos. Gracias a esto se lograron resolver muchos casos sin resolver de años anteriores y detener a violadores y pervertidos de los que antes nadie había denunciado. Y solo una cosa no se lograba hacer: encontrar al verdugo de Trujano Tania. La nueva dirección de la búsqueda la indicó el principal forense de la región, y lo ayudó en esto el libro Manual Profesional para Policías Suecos. En esta edición especial se hablaba de diferentes formas de ocultar rastros de un crimen, y entre otras cosas, se mencionaba la siguiente circunstancia. A menudo, quienes descuartizan cuerpos tiran los órganos internos de sus víctimas directamente al inodoro y los descargan. Entonces el experto se preguntó, ¿y si en verdad quedaron algunos rastros del horrible crimen en el sistema de alcantarillado?
Los detectives de Lipetsk acudieron a todas las oficinas de servicios de vivienda del distrito. Donde desapareció Tania, hicieron una pregunta que a primera vista parecía extraña para la policía: si hubo atascos importantes cerca de la fecha de la desaparición de Tania, y recibieron la respuesta de que sí. Estos casos realmente ocurrieron precisamente en el edificio de 12 pisos en la calle Lenin, donde vivía la familia de la estudiante desaparecida. La alcantarilla se atascó 2 veces e incluso se quitó una tubería de alcantarillado en el sótano de ese edificio. El plomero que eliminó el atasco estaba de baja médica. Lo encontraron y lo interrogaron. Él confesó que cuando estaba desatascando en la casa vio algo así, pero el plomero tuvo miedo de que lo metieran a la cárcel, así que no le contó a nadie lo que exactamente vio en la alcantarilla. Por miedo, decidió que todos sospecharían de él y que no creerían en la casualidad de su terrible hallazgo. Eso solo significaba una cosa: el verdugo vivía con su víctima y había estado cerca todo ese tiempo. Se pidió registrar de inmediato todos los departamentos en la entrada, pero no fue tan sencillo. En la casa también vivían miembros de la nomenclatura del Comité Regional de Lipetsk, y en esos años era difícil acceder a las viviendas de los funcionarios del comité. En la Fiscalía Regional y Municipal negaron autorizar el registro por temor a incomodar a personas importantes. La responsabilidad de los complicados operativos la asumió el fiscal del distrito Pravoberezhny de Lipetsk, Vladimir Ilich Nikichanov, según una entrevista con el exfiscal Nikichanov. Se tomó la decisión de realizar un registro en 11 departamentos que podrían estar relacionados con la columna donde se encontró la obstrucción con órganos humanos. Nos dividimos en 3 grupos. En la entrada del edificio pusieron a agentes de guardia por si el delincuente decidía escapar. Comenzaron los incómodos registros. Cada grupo tenía un perito, un investigador y un agente esperando la indignación de los altos dueños. Pero aquí también, igual que en el sovjós, la gente en su mayoría se comportó con comprensión. Todos sabían perfectamente del sonado caso de Tania y colaboraban. En un grupo estaba el jefe de la policía criminal, y el primer departamento que visitó le pareció sospechoso, según su entrevista. Miré el baño y pensé que había llegado al lugar correcto. Ahí en las paredes había unos pedazos de carne. El perito tomó cuidadosamente muestras de los rastros de sangre para compararlas. De inmediato realizaron un análisis rápido del grupo sanguíneo, y el resultado del examen fue que los rastros biológicos encontrados no pertenecen a un ser humano. La dueña del departamento solo era descuidada. Al comprar carne, la cortaba en el baño, no en la cocina, a veces con un martillo. De ahí los pedazos de carne pegados a las paredes y la sangre seca, otra pista falsa. En ese momento, los agentes aún no sabían que sus colegas estaban registrando el departamento del verdadero criminal en el apartamento número 37. A primera vista, no había nada sospechoso, solo un armario llamó la atención del equipo operativo, o más bien, el espacio detrás de él. Había un maletín común, y dentro estaba la clave de esta trágica historia. Una barra de pan seco que estaba en la bolsa con la que Tania Trujachova salió a la panadería el último día de su vida. Y en el estante del mismo armario encontraron las sandalias de la niña y su vestido. La dueña de la casa, Elena Medvedeva, los lavó cuidadosamente. Al registrarse, fingió gran sorpresa por el hallazgo. Cuando le mostraron las cosas encontradas en la cocina, la mujer fingió desmayarse. A los detectives aún les quedaba averiguar qué papel jugó Elena en el brutal asesinato de Tania y, lo más importante, atrapar a su esposo, el verdadero maniático. Territorio de la planta metalúrgica de Lipetsk, taller de fundición. Aquí trabajaba Yuri Medvedev, el principal sospechoso del brutal crimen. Nadie sabía de antemano de lo que era capaz este hombre. Por eso decidieron montar toda una escenificación con disfraces. Primero se acercaría al criminal un médico, que en realidad era un capitán de la policía disfrazado. La situación se complicaba por los llamados químicos. Estos condenados por delitos menores trabajaban en empresas de la economía nacional. Aquí había unos 70 de ellos. Si de repente deciden intervenir, podría comenzar una verdadera masacre. Los agentes que participaron en la detención del sospechoso todavía recuerdan cómo sacaron a Medvedev del taller. Sintió que algo no estaba bien y se detuvo de golpe.
Algunos presos hicieron ruido. Yur, ¿a dónde te llevaron? Uno de los agentes no se desconcertó y se inclinó hacia Medvedev. Le susurró confidencialmente al oído. ¿Quieres que diga a dónde y por qué te estamos llevando? Medvedev se desanimó después de estas palabras. Ni siquiera los criminales perdonan el asesinato y el abuso de un niño. Yuri Medvedev era un cobarde y tenía mucho miedo al castigo, por eso fingió que no estaba pasando nada grave ni fuera de lo común. En el centro de detención temporal, el detenido lloró, soltó lágrimas como un niño pequeño y de inmediato empezó a arrepentirse. Describió en detalle el día fatal, cómo se encontró con su vecina Tania y cómo habló con ella. Según su relato, al ver a la niña en la escalera, le dijo algo banal. «Tengo una revista infantil en casa, ¿no quieres verla?» La ingenua niña fue a visitar al tío vecino y nunca regresó de allí. ¿Qué pensaba y sentía el criminal entonces? Los investigadores tuvieron que averiguarlo, pero el mayor misterio fue la esposa del verdugo. En el momento del crimen, como ya se dijo, ella estaba en el hospital, pero luego regresó a casa, encontró la ropa de los niños ensangrentada y simplemente la lavó. El principal perito regional estaba seguro de que Elena, esposa de Medvedev, sabía perfectamente que Yuri había matado a la niña vecina. Contra la propia Elena Medvedeva, los investigadores no encontraron ninguna prueba, salvo el encubrimiento de su esposo. Al parecer, ella no estaba involucrada en nada más, pero su esposo resultó ser un verdadero maniático. Durante la investigación, confesó haberle quitado la vida a otro niño pequeño en la vecina Voronezh. La dificultad para probar lo sucedido radicaba en que, en el lugar señalado por Medvedev como el supuesto sitio de entierro del niño que fue privado de la vida hace muchos años, ahora se encontraba un jardín de niños, por lo que no fue posible verificar su testimonio. A otra de sus víctimas, una niña pequeña, Medvedev la dejó ir y encontraron a su familia. Pero ese caso tampoco se incluyó en la sentencia, porque la madre de la niña se negó a dar cualquier testimonio y pidió que las dejaran en paz tanto a ella como a su hija. La madre no quiso hacer pasar a su hija por numerosos procedimientos de investigación con el riesgo de causarle un trauma moral posterior. Así sucedió que oficialmente no se pudo probar la culpabilidad de Medvedev en estos dos crímenes. La investigación continúa. Como él mismo lo expresó, por las preocupaciones al criminal se le abrió una úlcera, se requería una operación urgente, el detenido tuvo que ser enviado al hospital y fue operado por el mejor médico. No podía actuar de otra manera cumpliendo con su deber, por eso salvó a Medvedev para que su destino lo decidiera el tribunal. Probablemente este fue el crimen más terrible y sonado en toda la historia de Lipetsk. Literalmente todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, querían hacer justicia por mano propia, pero por supuesto, actuaron conforme a la ley. 2 meses después de la operación, Yuri Medvedev fue condenado y fusilado. Editor de subtítulos y corrector A. Kulakova. Muchos se preguntaron con razón, ¿quién es esta mujer? ¿Una enferma mental o una cómplice? Sí, en realidad nadie nunca lo supo. El juicio fue en la Casa de la Cultura de la Administración Minera. Presidió el proceso el juez más antiguo y experimentado de Lipetsk, Nikolai Usik, conocido por su postura inflexible respecto a las discusiones sobre la ética de la pena de muerte. La sala no pudo albergar a todos, así que colocaron un altavoz afuera. Las sesiones del tribunal se transmitieron por radio local. El día de la sentencia, varios miles de personas se reunieron frente a la Casa de la Cultura y recibieron con aprobación la condena a muerte. La pena máxima también fue confirmada por el Presidium del Tribunal Supremo, gracias a la amplia repercusión pública. Todo sucedió muy rápido, y la sentencia contra Yuri Medvedev fue ejecutada. En la familia de la fallecida Tania Trujachova quedó otra niña, Dasha, para consolar a los padres afligidos. Tania siempre había querido mucho una hermanita y cuando nació la adoraba con todo su corazón. Frecuentemente se acostaba a su lado y le acariciaba la cabeza. Iba a la tienda por kéfir para la pequeña e incluso aprendió a cocinarle papilla especialmente para ella, por si acaso su mamá se iba de algún lado y no estaría en casa por mucho tiempo. De los recuerdos de la mamá de Tania, Natalia Vladimirovna Trujachova, quien trabajó como maestra, incluso después de la terrible tragedia.
Tania aprendió a leer a los 4 años, pero no le gustaba mucho leer. Le gustaba más cuando otros le leían. Tania escribió su primer poema a los 6 años y en ese mismo tiempo me escribió su primera carta con letras mayúsculas grandes. A Tania todo se le facilitaba. Aprendió rápido a nadar y patinar sobre hielo, porque probablemente en cada cosa encontraba interés, pero lo que más le gustaba era la música. Escuchaba discos, intentaba repetir algo en el piano, incluso componía algo propio. Tania, a sus 7 años ya era como una adulta, se podía hablar y pedirle consejos seriamente, podía responder por sí misma y entender a los demás. Por supuesto, toda madre idealiza a su hijo, y no hay nada de malo en eso, especialmente si en la familia ocurrió una tragedia así. De cualquier modo, la niña cruzó confiada el umbral del departamento, y el criminal no era un extraño, sino un vecino común. Esto es respecto a cómo a la gente le gusta sospechar de cualquiera que sea un poco diferente, pensando que son maníacos, aunque los maníacos, por lo general, son personas completamente normales en las que uno nunca pensaría. De hecho, esto es algo que se escucha una y otra vez después de crímenes notorios relacionados con la privación de la vida de parte de quienes vivían cerca. No, nunca lo hubiéramos imaginado. Al mismo tiempo, en realidad rara vez los que resultan ser maníacos son aquellos de quienes la gente dice, uy, sí, él es como un maníaco. En general, la apariencia resulta ser engañosa. ¿Pero qué estaba mal con el aparentemente común trabajador y hombre de familia, Yuri Medvedev? Desde 1959 estudió en la escuela secundaria Olenko-Ladisianskaya del distrito Novousmansky, en la región de Voronezh. Según la descripción escolar del 29 de junio de 1967, Yuri se comportaba excelentemente y tenía un conocimiento bastante bueno de todas las materias. Lo describían como un joven amigable, responsable, honesto y modesto, según la referencia de su lugar de trabajo en la fábrica de aviación de Voronezh del 30 de junio de 1975. Durante su tiempo de trabajo, Medvedev se destacó como un trabajador competente, mejorando constantemente su nivel técnico, cumple con las tareas de producción al 130% y transmite su experiencia y conocimientos a los trabajadores jóvenes. Las evaluaciones posteriores de Medvedev empezaron a empeorar considerablemente. Así, en la Asociación de Producción Electrónica, ya se dio a conocer como un trabajador que no cumplía con sus responsabilidades laborales y tenía tendencia a beber alcohol. Como resultado, en 1985 fue despedido por ausentismo prolongado debido al alcoholismo. Lo más probable es que Medvedev de vez en cuando se iba de borrachera durante varios días. En marzo de 1985 fue expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética por violaciones sistemáticas de la disciplina laboral y el orden público. Continuación. Para ese momento ya no gozaba de respeto en el colectivo y era caracterizado como una persona reservada y cerrada. En 1986, Medvedev se mudó a Lipetsk por una razón desconocida. Es muy probable que el cambio de residencia esté relacionado con sus posteriores confesiones sobre haberle quitado la vida a un niño pequeño en Voronezh. Continuó trabajando en SU-2 del Trost Lipetsk Stroy. Medvedev ya no era caracterizado de manera tan positiva como en los primeros años de su actividad laboral. Ahora se le describía como un trabajador indiferente a su labor, que cumplía con las tareas de producción sin iniciativa ni esfuerzo, perezoso, que evitaba el trabajo de todas las formas posibles, incluso presentando certificados de donante. No tenía autoridad entre sus compañeros. Continuación. Su comportamiento negativo fue discutido en la brigada, en el área y en la administración. En el comité sindical, sus colegas lo describían como una persona reservada, arrogante, pero al mismo tiempo tranquila e incluso flemática. El 11 de agosto de 1988, el comité sindical tomó la decisión de despedir a Yuri Medvedev por ausencias injustificadas. En el periodo de 1975 a 1988, Medvedev intentó obtener educación superior 2 veces, pero en ambas ocasiones, en 1976 y 1988, fue expulsado debido al bajo rendimiento académico. ¿Pero qué fue exactamente lo que ocurrió en la vida del futuro maniático? ¿Qué tipo de quiebre interno tuvo? No está claro. Tampoco se sabe si empezó a beber después de confesar que le quitó la vida a un niño en Voronezh.
En criminología, para comprender los motivos y características psicológicas de un delincuente, es esencial conocer sus antecedentes, incluida su infancia y relaciones familiares. Sobre todo esto, hay poca información directa en fuentes abiertas, pero averigüé que Medvedev estuvo casado 2 veces, tuvo una hija de su primer matrimonio y conoció a su primera esposa en la escuela nocturna. Después ella lo describía como un chico tranquilo y calmado, pero después de un tiempo hizo nuevos amigos con los que empezó a beber. Parece que Yura perdió la cabeza por el alcohol. El alcohol no solo elimina las barreras psicológicas, sino que básicamente convierte a una persona en alguien completamente diferente, irreconocible. Así fue como Medvedev empezó a armarle escándalos borrachos a su esposa, la golpeaba y le apretaba el cuello para que le faltara el aire, y tampoco tenía piedad de su propia hija, a quien en sus borracheras lanzaba como si fuera un gatito. Otra característica de Medvedev era el aumento de su deseo sexual bajo los efectos del alcohol. Además, en su afán por conseguir lo que quería, era insistente e imparable. No toleraba rechazos. Todo esto lo experimentó su primera esposa. Desde 1978, Yuri periódicamente no pasaba la noche en casa, explicando que se iba de pesca. Este comportamiento de Medvedev fue la causa del divorcio, que ocurrió en 1981, por lo que ya no se puede decir que Yuri era completamente inofensivo en la vida cotidiana. La madre de Medvedev lo describía como un niño tranquilo que nunca molestaba a su hermano ni a su hermana. Su nuera le dijo que su hijo golpeaba a su primera esposa, pero ella no lo creía mucho. Pero la segunda nuera nunca se quejó con ella de que su hijo la golpeara, solo se quejaba de que él bebía demasiado. Según la madre, cuando no bebe, sus ojos son normales y alegres, pero luego parecen de vidrio y ya no ve ni escucha. Tras beber, lloraba y se quejaba de su destino. Por 2 años no supe que Yura se había divorciado de su primera esposa. Él nunca lo mencionó. El hermano de Yuria no pudo recordar nada bueno sobre él. Solo hay 2 años entre nosotros, pero él no tenía contacto conmigo ni se podía hablar con él. Siempre guardaba silencio, nunca noté que usara algo prohibido, aunque a veces tenía una mirada algo extraña. A veces intentaba mirar sus manos, pensaba que podía estarse inyectando, pero no noté nada parecido. Pero sí podía beber durante semanas seguidas. Intenté hablar con él, pero guardaba silencio. Nunca lo vi ponerse violento o armar escándalos cuando estaba borracho. ¿Y qué decía de Medvedev su propia hermana? Yura trataba bien a los niños, siempre jugaba con mis 2 hijos. Él también quería a su hija, pero cuando se separó de su esposa, dejó de comunicarse con ella. Lo único es que Yura puede engañar, puede tomar dinero y no devolverlo. Como vemos, Medvedev cambió mucho alrededor de 1976. Su esposa no ocultaba los hechos sobre el comportamiento inmoral y el trato cruel de su esposo hacia ella y su pequeña hija. Sin embargo, los familiares de Yuri preferían ignorar esto, ya que muchos creen que los problemas familiares no deben salir de casa. Si Medvedev no intentaba controlarse en casa bajo los efectos del alcohol y ni siquiera tenía piedad de su propia hija, podía fácilmente levantarle la mano. ¿Qué se puede esperar de él en relación con los hijos de otras personas? En 1981 Medvedev sufrió otra crisis emocional y finalmente perdió la razón. ¿Fue esto consecuencia de la degradación por el alcohol o por el contrario, Yuri intentaba ahogar con alcohol los bajos impulsos de su alma? Debido a un trastorno mental no identificado por alguna razón, no se sabe con certeza. En esos años, psiquiatras y psicólogos no hicieron un buen trabajo con él, pero aún quedan recortes de periódicos, a través de los cuales ahora se puede rastrear tanto la desintegración psicológica de la personalidad del criminal, como aquel fatídico día para la familia Trukhachov, el 14 de septiembre de 1988. Medvedev no fue a trabajar porque volvió a recaer en la bebida. Sin embargo, no era tan imprudente como para no buscar una excusa para faltar al trabajo. Ya al día siguiente, es decir, justo el 15 de septiembre de 1988, fue a donar sangre para obtener un certificado de donante y por lo tanto los días libres correspondientes.
Justo después de donar sangre, Yuri visitó una cantina local en la calle Titova, donde tomó vodka y cerveza, lo que lo dejó bastante ebrio. En ese estado, Medvedev regresaba a casa cuando, por casualidad, se encontró en la entrada del edificio con la vecinita de 7 años, Tania Trujachova. Subieron juntos al piso en el mismo elevador. Fue entonces cuando a Yuri se le ocurrió espontáneamente el plan de atraer a la niña al elevador. Invitó a la niña a su departamento, prometiéndole mostrarle una revista interesante. Vale la pena prestar atención a este detalle importante. Resulta que Medvedev estaba perfectamente al tanto de los intereses de Tania y le ofreció exactamente lo que a ella le podía gustar. Los padres de Tania, probablemente, como muchos otros papás y mamás, compartían los logros e intereses de sus hijos en conversaciones cotidianas. A Tania le encantaba leer, y el vecino lo sabía perfectamente. Así que la niña entró tranquilamente al departamento número 37 donde vivía la familia Medvedeva, pero en cuanto la puerta se cerró tras ella, instintivamente sintió que algo andaba mal y empezó a llorar. La niña se asustó y pidió al tío Yura, el vecino, que la dejara ir a casa. Pero Yuri le tapó la boca con una mano y con la otra le apretó fuertemente el cuello, por lo que la pequeña perdió el conocimiento y le empezó a salir sangre de la nariz. El criminal arrojó a la víctima en el sofá, donde abusó de ella mientras la niña estaba inconsciente. Después del acto, le puso un lazo al cuello hecho con lo que tenía a la mano. Luego, Medvedev llenó la bañera y sumergió la cabeza de la niña ahí, asegurándose por si aún seguía viva. Al día siguiente, por la mañana, el 16 de agosto, Medvedev visitó a su esposa, quien, según algunos informes, estaba en observación en el departamento de ginecología del hospital local. Le llevó un paquete con uvas, manzanas y algo más, y de paso se enteró de que no la darían de alta en un futuro cercano. El criminal, evidentemente, era plenamente consciente de sus acciones, y a la mañana siguiente de lo que había hecho se mostró sereno y lo más frío posible. El 20 de septiembre Yuri decidió que era momento de deshacerse del cuerpo. Para esto, trajo de la tienda central un gran maletín comprado especialmente para ese propósito, pero ocurrió un contratiempo. El cuerpo de la niña no cabía completamente en la maleta. Entonces a Medvedev se le ocurrió una buena idea, desmembrar el cuerpo, y eso fue lo que hizo. En su baño. Las vísceras del niño, el delincuente las tiró por el inodoro, lo que después causó que la tubería se tapara. Una parte del intestino de Tania, que no fue completamente retirada durante la limpieza de la tubería por el plomero, fue encontrada después por los agentes. Medvedev llevó el cadáver desmembrado en una maleta a la estación de tren de Lipetsk, que estaba equipada con casilleros automáticos de resguardo. A pesar de la creencia común de que para dejar algo en una consigna de la estación es necesario mostrar el pasaporte, esto no estaba estipulado por la ley. Bastaba con cerrar las cosas en el casillero y recibir una ficha especial, que se devolvía al recogerlas, pero Medvedev no tenía intención de recuperar su macabro equipaje. En uno de esos casilleros, Yuri dejó a Tania, y la ropa de la niña la puso en su propia bolsa junto con el pan que había comprado, y puso todo eso en su portafolios que por alguna razón dejó en su casa. Después de eso, Medvedev volvió a emborracharse y no regresó al trabajo hasta el 3 de octubre de 1988. Todo ese tiempo, él pedía dinero prestado a conocidos para beber. En total, durante ese periodo se gastó 100 rublos, que en ese entonces no era poca cosa. Al volver del hospital, le dijo a su esposa que estaba trabajando. El 11 de octubre, Medvedev fue detenido en la fábrica y luego puesto inmediatamente bajo custodia. Por fuera, se veía deprimido y miserable. En el primer interrogatorio no intentó negarlo, y confesó lo que había hecho. Al parecer, el criminal entendía que ya no tenía sentido esconderse. Las pruebas reunidas por la policía eran demasiado contundentes. La ropa y los zapatos de la niña, el pan que compró en la bolsa que le dieron sus padres, el cuchillo con el que se dividió el cuerpo, la cuerda hecha de venda, el fragmento del intestino infantil extraído del tubo de alcantarillado, al que también estaba conectada el departamento de los Medvedev, las huellas dactilares de Yuri en el campo, Teleni con los restos de Tania y otras pruebas irrefutables. El acusado también contó él mismo con todo detalle cómo cometió el crimen y se deshizo del cadáver, esperando así obtener una sentencia más leve.
Participó activamente en todas las diligencias de investigación, incluyendo la reconstrucción de hechos y experimentos en el lugar del crimen. Tras una evaluación psiquiátrica, fue declarado competente, ya que el crimen previo y su comportamiento posterior demostraron que Medvedev era consciente de sus acciones y por lo tanto debía responder por ellas con todo el rigor de la ley. Pero directamente en el juicio, Medvedev cambió su comportamiento. De la confusión y lástima anteriores no quedaba ni rastro. Ahora Yuri se comportaba con soltura, confianza e incluso de manera desafiante. De repente, le declaró al tribunal su inocencia. Para todos los presentes, esto fue un verdadero shock. Medvedev contó una nueva historia que, al parecer, inventó durante el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Yuri informó que supuestamente permitió que dos nuevos conocidos de Tambov vivieran en su departamento, quienes, según él, eran los verdaderos maníacos. Según Medvedev, los inquilinos temporales no solo cometieron ese crimen en su ausencia, sino que también robaron al dueño del departamento, llevándose los 200 rublos que Yuri guardaba para emergencias. Después de eso se desconoce a dónde huyeron. Y como eran conocidos ocasionales, por supuesto, Medvedev no tenía ni idea de sus nombres completos ni de sus direcciones exactas. Sin embargo, el acusado no pudo explicar de manera convincente al tribunal por qué durante los 6 meses de la investigación preliminar nunca mencionó esa versión y solo ahora decidió comunicarla, solo en el banquillo de los acusados. Por supuesto, tampoco había ninguna prueba real que confirmara sus palabras. Ninguno de los llamados a declarar como testigos ni los vecinos pudo recordar que alguna vez alguien ajeno hubiera visitado el departamento de los Medvedev, y mucho menos en los días de septiembre que interesaban al tribunal. Incluso según el testimonio de los propios familiares del acusado, él era una persona reservada y poco sociable, y en Lipetsk no tenía amigos en absoluto. La esposa de Medvedev también expresó en el tribunal sus dudas de que Yuri pudiera haber entregado las llaves a alguien ajeno sin que ella lo supiera. De este modo, el tribunal llegó a la conclusión de que la historia contada por Medvedev era un intento de eludir la responsabilidad o al menos retrasar la acusación y la posterior pena de muerte. Sintiendo en lo más profundo que la situación era mala, Medvedev se mostró débil cuando los trabajadores de la fábrica, que habían trabajado codo a codo con él, se enteraron de lo que había hecho. Las redacciones de los periódicos locales y regionales fueron inundadas de cartas exigiendo que se diera la máxima publicidad a este caso y que se hiciera todo lo posible para que el criminal no escapara del castigo más severo. Muchos de sus compañeros de trabajo, que hasta entonces no habían notado inclinaciones inmorales en Medvedev, ahora intentaban, como si fuera una justificación, condenar públicamente al criminal y exigir justicia. Lo que más sorprendía a sus colegas era que, durante la búsqueda de Tania y con la ciudad alborotada, Medvedev, como si nada, también se indignaba y mostraba empatía. Después los excompañeros de trabajo se dieron cuenta de qué hipócrita trabajaba con ellos, excompañeros. Aunque el maniático ya estaba tras las rejas, la indignación pública seguía sin límites. Este evento será tema de historias en los medios, desde la época soviética hasta hoy. En muchos casos, se cambiaron los nombres y apellidos reales de las personas. Pero antes de terminar, intentemos entender la personalidad de Medvedev, o mejor dicho, profundizar en ella y, lo más importante, en la de su esposa. En general, Yuri Medvedev es un ejemplo clásico de un maníaco silencioso, cuya apariencia discreta ocultaba una profunda degradación y una crueldad patológica. A primera vista, parecía un trabajador común, reservado, poco comunicativo, pero sin señales evidentes de peligro. Sin embargo, su personalidad se formó influenciada por el alcohol, que nunca benefició su psique. El alcohol se convirtió en el catalizador de sus tendencias sádicas ocultas, transformándolo de un borracho tranquilo en un criminal a sangre fría. Medvedev mostraba rasgos de psicopatía, falta de empatía, manipulación, como el intento de fabricar una coartada con un certificado de donante y la capacidad de cometer actos crueles sin remordimientos evidentes. Su comportamiento en el tribunal, el brusco cambio de un arrepentimiento fingido a una justificación descarada, demuestra un cálculo cínico.
Planeó cuidadosamente ocultar el crimen, desmembrar el cuerpo y usar una consigna, lo que indica que mantenía un pensamiento racional incluso estando ebrio. Al mismo tiempo, su agresión sexual se dirigía a los niños, típico de amantes de niños con tendencias sádicas. Él no solo quitaba la vida, sino que disfrutaba del poder sobre una víctima indefensa. Su esposa, Elena Medvedeva, es una figura no menos enigmática. Su comportamiento después de la privación de la vida, el lavado de la ropa ensangrentada y su reacción de shock demostrativa durante el registro generan preguntas sobre el grado de su implicación. Es posible que ella sufriera de codependencia, algo típico en las esposas de agresores. Negaba la realidad para mantener la ilusión de una familia normal. Sus palabras sobre la carne en el refrigerador y sus comentarios extraños en conversaciones con extraños hacen pensar que, aunque no participó directamente, al menos sospechaba de las inclinaciones de su esposo. Una explicación alternativa es la disociación traumática. El shock de darse cuenta de las acciones de su esposo pudo haber paralizado su capacidad de reaccionar adecuadamente. La dinámica de su relación también es reveladora. Medvedev, al parecer, dominaba en el matrimonio, mientras que Elena ocupaba una posición pasiva, tal vez por miedo o dependencia económica. Su silencio después del arresto de su esposo y el cambio de apellido indican un deseo de distanciarse del crimen, pero no un intento de comprender su naturaleza. Esto es típico de las personas que prefieren cerrar los ojos ante el horror para no tener que cuestionar su visión del mundo en general. Este caso es un ejemplo de cómo el mal cotidiano, el alcoholismo y la violencia doméstica pueden convertirse en algo monstruoso cuando la sociedad prefiere ignorar las señales de advertencia. Medvedev no nació siendo un monstruo, se convirtió en uno debido a una combinación de defectos personales, aislamiento social y la permisividad de quienes lo rodeaban. Su esposa, en cambio, sigue siendo una figura trágica, una mujer que quizá pudo haber prevenido la tragedia, pero no encontró la fuerza ni siquiera para reconocerla. A pesar de que ese crimen se resolvió bastante rápido, los ex empleados recuerdan ese caso tan sonado con desgana. Por ejemplo, no les gusta hablar mucho sobre los crímenes resueltos. Sergei Nikolayevich Kripunkov, ex jefe del Centro de Experticia Criminalística del Ministerio del Interior de Rusia en la región de Lipetsk, fue testigo de esos terribles acontecimientos. Pero tampoco puede olvidar uno de los crímenes más crueles en la historia de Lipetsk, porque olvidar algo así simplemente es imposible. Para muchos, la muerte de Tania dejó un mal sabor de boca, incluso entre los agentes más experimentados. Pero en este caso, a pesar de que el verdugo de Tania fue fusilado hace mucho tiempo, todavía hay muchos puntos oscuros. Hasta el día de hoy siguen las discusiones y se multiplican los rumores sobre aquellos acontecimientos lejanos. Si uno lee con atención los foros y chats, puede encontrar testimonios de testigos presenciales y de simples habitantes de Lipetsk que recuerdan este caso, como se dice, de primera mano. Y aquí están las preguntas más discutidas. Además, ¿por qué en la casa donde vivía la élite del Comité Regional de Lipetsk se instaló un simple obrero y además de una fábrica donde el 70% de los trabajadores eran presos químicos? Hay diferentes versiones. Por ejemplo, la familia de la segunda esposa de Medvedev era de funcionarios del partido. Ella fue secretaria en el comité regional y así obtuvo el departamento. Además, era amante de un jefe del comité regional. Pero la verdad, como siempre, está en algún lugar. Todavía no está claro por qué empezaron a buscar a Tania en todas partes, menos en su propia casa, aunque hay información de que la abuela la vio desde el balcón cuando venía de la tienda y entraba al edificio. Y lo más extraño es cómo pudo Elena Medvedeva, según diferentes fuentes, ya sea que estaba en reposo por embarazo o incluso que dio a luz durante ese periodo de su esposo, reaccionar así al encontrar en su departamento la ropa ensangrentada de la niña. También hay rumores. Unos dicen que dio a luz y enseguida se fue con el bebé a casa de sus padres, y que fue el propio maníaco quien lavó la ropa. Algunos dicen que su propio hijo murió durante el parto o poco después, debido al terrible estrés de la madre, que sospechaba de las monstruosas acciones de su esposo. También en las redes sociales dicen que estuvo hospitalizada para preservar el embarazo en una etapa temprana, y al enterarse de lo que había hecho su marido, se practicó un aborto.
Una mujer con el apodo de Elvira Popova comentó en Vkontakte en el canal Lipetsk Live que, poco tiempo después del sonado caso de Tania, ella estaba buscando intercambiar su departamento. Estando embarazada, fue con sus familiares a esa misma casa y a ese mismo departamento donde vivía Yuri Medvedev. Por supuesto, sin saberlo de antemano, lo entendió todo solo cuando la dueña del departamento abrió la puerta, vio su vientre y le dijo tristemente: difícilmente querrán intercambiar con nosotros. Fue a la cocina y se puso de espaldas junto al gran refrigerador de 2 compartimentos. Un gran déficit para esa época, dijo con voz apagada. Él no pudo hacerlo solo. Antes de irme al hospital le dejé el refrigerador lleno de carne. A la recién llegada se le pusieron los pelos de punta. Además, en el baño el esmalte estaba dañado y rayado. Como ella menciona, aquí solo puedo suponer las razones. Luego, la esposa de Medvedev cambió su apellido, y algunos usuarios afirman que en Voronezh, Medvedev cursó 3 años de la escuela de medicina, y supuestamente por eso se explica la precisión quirúrgica con la que fue desmembrado el cuerpo de Tania. Pero si esto es cierto o no, no se sabe con certeza. ¿Y ustedes qué piensan sobre este caso, sobre Medvedev y su esposa? Comenten, den like o dislike y vean otros videos del canal. Ahora ven 2 opciones en pantalla, pueden verlas. Gracias.